En estas horas de la tarde vamos a iniciar antes de entrar en materia con una oración. Los que podamos nos podemos colocar en actitud de reverencia hacia nuestro Dios y vamos a dirigir una oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. A ti nos queremos dirigir, mi Señor, humillados delante de ti, principalmente para pedir tu dirección y tu compañía. Sabemos bien que sin ti nada podemos hacer, por lo tanto deseamos de que puedas iluminar nuestras mentes, puedas mostrarnos tu palabra y lo más importante, ayudarnos a entender la esencia de tu verdad. Perdona nuestros pecados, encarecidamente pedimos el perdón y deseamos que la sangre de Cristo, por medio de un verdadero arrepentimiento, pueda llevarnos a una conversión. Permítenos ahora que vamos a abrir tu palabra, tener tu permiso y también deseamos invocar tu presencia. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos. Vamos a iniciar en el libro de Romanos para poder introducir el tema del día de hoy. El tema es muy particular, muy diferente a lo acostumbrado, ya que el tema de que vamos a tocar el día de hoy se identifica y se llama de la siguiente manera: la verdad. De esa manera se llama el tema. Vamos a mirar, hermanos, muchos nos hemos hecho aún la pregunta, como lo hacía Pilatos en su momento y se lo dijo a Jesús. ¿Y qué es la verdad? Ya iremos a mirar un poco más qué es la verdad. Vamos a entender cuál es su esencia realmente. Pero antes vamos a tener una pequeña introducción y vamos a irnos al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Vamos a leer al versículo 14. ¿Por qué no? Dice allí, hermanos, algo bien interesante. Voy a tener que ir de corrido porque vamos a tocar varios segmentos y el propósito es aprovechar bien el tiempo. Dice allí, hermanos, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esto es bien interesante. Dice el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. De acuerdo a esta cita, podemos entender de que en nosotros debe haber un despertar, pero consecuente a conocer el tiempo en que nos encontramos. Recordemos, hermanos, nosotros no estamos en la mañana, no estamos al mediodía, estamos a un tiempo donde dice allí el apóstol Pablo, en la noche está avanzada y es momento de desechar las obras de las tinieblas. Ya vamos a mirar porque esto tiene una conexión maravillosa con lo que dice Primera de Pedro, pero ya vamos para allá, sigamos al versículo 14 aquí en Romanos. Andemos como de día, aunque estemos de qué, hermanos, de noche. Debemos andar de qué, hermanos, de día. Y dice además la cita, andemos de día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, libertinaje, no en contiendas y envidias. Al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es lo más interesante, hermanos, la parte práctica. El yo darme de cuenta, el yo mantenerme despierto, vemos de que al conocer yo el tiempo en que vivo, eso me va a llevar, hermanos, a lo que nosotros llamamos un reavivamiento y una reforma, un cambio en la dirección que llevamos totalmente nuestras vidas. Miramos de que esto acobija diferentes posturas, no solamente nuestra alimentación, cuando habla aquí de glotonerías y borracheras, sino también habla de libertinaje, lujurias, contiendas y entre otras cosas, nos llevan a satisfacer los deseos de la carne. Ahora, hermanos, quiero conectar esta cita con lo que nos dice segunda de Pedro 1:19 al 21. Vamos a ir un momento allí, hermanos, porque hay algo más que usted debe estar haciendo ahora que estamos de noche. Estamos a medianoche y está a punto de amanecer. Hay algo que usted y yo debemos hacer. Dice el libro de segunda de Pedro 1:19 al 21 de la siguiente manera. Tenemos también la palabra profética más segura,
la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca. Miren cómo conecta con Romanos. Hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, hermanos, hay algo más que usted y yo debemos hacer en este tiempo donde la noche está avanzada y el día está a punto de amanecer. Debemos vivir como si estuviéramos de día, desechar las obras de la carne, pero al mismo tiempo nos dice allí la cita, hermanos, en el versículo 19, que debemos estar atentos a la palabra profética más segura hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones, entendiendo de que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, sino más bien, dice allí la cita, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, aquí hay un detalle importante. Necesitamos, hermanos, entender, porque muchos en esta generación donde la noche ya está avanzada, pensamos de que necesitamos solamente entender y creer que yo amo a Jesús y que Jesús me ama. Pero dice la cita de que en este tiempo debemos estar atentos a qué, hermanos, a la palabra profética más segura. Ahí es donde vemos la necesidad, donde usted y yo, hermanos, si queremos ser semejantes a Jesús, recordemos de que Jesús no solamente se enfatizó en buenas obras, sino que al mismo tiempo habló acerca de profecías que eran trascendentales para su tiempo y más para el nuestro también, que estamos en la noche donde ya está avanzada y el día, hermanos, está que enclarece. Cuando hablamos del día, estamos hablando ya en un tiempo donde Cristo viene, donde el lucero de la mañana nace en nuestros corazones. Ya es momento, hermanos, de que empecemos a tratar de dimensionar estos aspectos. Esto está conectado, hermanos, si ustedes lo miran con la parábola de las 10 vírgenes también. La parábola de las 10 vírgenes, ¿a dónde encuentra las vírgenes? Curiosamente, las encuentra a medianoche, en la tardanza del esposo. Y además, ¿en qué condición las encuentra? Durmiendo, hermanos. Las vírgenes las encontramos durmiendo, las 10. Y dice aquí el Señor de que debemos despertar ya de qué, hermanos, del sueño y estar atentos a la palabra profética más segura. Después iremos a estudiar de que esto también es símbolo de este aceite extra, que es figura de esta palabra profética más segura, donde usted y yo podemos encontrar certeza, seguridad, al entender todo lo que se viene, pero al mismo tiempo eso nos lleva también, hermanos, a una parte práctica, a desechar, dice allí la cita, las obras de la carne. Y eso es lo que vamos a centralizarnos en este estudio, en esta hora de la noche, especialmente cómo se dimensiona la verdad. Algunos preguntamos y nos hacemos las preguntas, podemos hasta hacer esa pregunta. ¿Qué significa la verdad? ¿Qué es la verdad? Y muchos nos preguntamos todavía como Pilatos, ¿qué es? Vamos a analizar, hermanos, esta parte es súper importante. Quiero compartirles una cita adicional. Está en el libro Spiritual Wife, no sé si lo conocen, está en la página 277, párrafo 1 y 293, párrafo 2, es del espíritu de profecía. En español se llama espíritu de profecía, curiosamente. Hay una cita bien interesante que me llama la atención, hermanos. Recordemos de que la noche está avanzada y dice de la siguiente manera, dice, se me ha mostrado, dice la sierva del Señor, que Satanás, lo dice de esta manera, suena un poco hasta brusco, pero dice así. Dice de que se me ha mostrado de que Satanás no ha sido estúpido ni descuidado durante todos estos años. O sea, hermanos, sí, Satanás no lo encontramos distraído, tal vez viendo Netflix, tal vez viendo novelas. Satanás no se distrae con diversiones ni ninguna otra cosa. Dice de que él no ha sido estúpido, ni ha descuidado, ni ha perdido tiempo en esto, sino que desde su caída, dice allí, recordemos que lleva casi 6,000 años, sigue y ha estado aprendiendo. Además, se ha vuelto más astuto y sus planes son más profundos y se cubren con un manto religioso para ocultar su deformidad. O sea, hermanos, entendamos la gravedad.
Dice además, el poder de Satanás ahora para tentar y engañar es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Esto es súper delicado, porque si miramos en el tiempo de los apóstoles, yo le hacía la pregunta a algunos hermanos, ¿quiénes mataron a Cristo? Pues los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Pues era el pueblo de Dios. ¿Y cómo el mismo pueblo de Dios terminó matando a Cristo? Ese es el detalle. O sea, el poder de Satanás en su tiempo, eso lo encontramos en Apocalipsis 12, hablando del dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estaba, hermanos, totalmente armado. Y ahora dice aquí la sierva del Señor que eso no es nada a comparación de este tiempo donde él tiene 10 veces más poder ahora para engañar. Si en ese tiempo engañó al pueblo de Dios, aquellos que tenían su verdad, ahora cuánto más en nuestro tiempo, si tiene 10 veces más poder. Esto es súper interesante, hermanos, porque muy pocas veces hablamos mucho de lo que Dios hace por nosotros. Eso es verdad y es necesario, pero ignoramos lo que actualmente Satanás está haciendo. Y muchas veces al ignorar de lo que él está haciendo, entonces tristemente caemos en el cebo que él constantemente tiende a utilizar para atraer. Dice allí, hermanos, su poder ha aumentado y aumentará hasta que sea arrebatado. Su ira y odio se intensifica a medida que se acerca el fin de su obra. Entonces ya se imaginarán, hermanos, estamos ya a punto de que el día enclarezca y el hermano se está con toda su furia, está con todos sus medios y métodos de engaño y pues tristemente muchos los ignoramos. Dice el conflicto de los siglos que entre más usted ignore la obra de Satanás, más fácil es para que usted y yo seamos engañados por él. Eso dice el conflicto de los siglos. Lo pueden leer, ahí dice acerca de la verdad, acerca de los ángeles. Vamos a avanzar, hermanos. Otra cita más ya para terminar esta parte. Y miren, uno de los métodos más interesantes. Algunos rechazan el testimonio vivo. Escuchen esto. Las verdades cortantes no deben ser rechazadas. Se necesita algo más que teoría para llegar a los corazones ahora. ¿Qué dice la cita, hermanos? Se necesita algo más que ¿qué? Que teoría. Actualmente nosotros constituimos solamente la verdad como algo teórico y ya vamos a mirar de que sí tiene teoría, pero la sola teoría no va a salvar a nadie. Ya vamos a mirar. Dice además la cita, hermanos, necesitamos algo más que teoría que llegue a los corazones. Se necesita el testimonio conmovedor que alarme y conmueva. Eso conmoverá a los súbditos del enemigo y entonces las almas honestas serán guiadas a decidirse por la verdad. Ha habido y todavía hay algunos una disposición a que todo avance con mucha calma. No ven la necesidad de un testimonio directo. Hermanos, les vengo a comentar. Necesitamos un testimonio directo. Hemos estado, hermanos, demasiado tiempo en somnolencia. Lo podemos llamar en un estado laudicense. Cuando hablamos de un estado laudicense, es que estamos en un estado de tibieza. Nos queremos enganchar con el mundo y queremos enganchar a Cristo y decir así voy a ser salvo. Y no es así. Vamos a mirar, hermanos, especialmente ya entrando en materia al tema, en cuestión a la verdad. Juan 18:38, miramos a Pilatos decir algo bien interesante. Recordemos de que Pilatos en ese momento era el que gobernaba toda esa parte, toda esa región, y él estaba bien familiarizado. Escuchen esto, Pilatos estaba bien familiarizado con lo que era el judaísmo, porque ya llevaba bastantes años gobernando esa zona. Pero él hace una pregunta. Le dijo Pilatos a Jesús, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió a ver a los judíos y le dijo, yo no he hallado en él ningún delito. Dice el deseado de todas las gentes de que Pilato salió y no esperó la respuesta. Esperemos que este no sea el caso suyo ni el mío. Esperemos de que en este estudio usted y yo podamos entender realmente qué es la verdad. Así como preguntó Pilatos a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que muchos deseamos conocer la verdad, pero la gran mayoría no la queremos creer. Y ya vamos a mirar, porque la parte de creer en una verdad va más allá de que usted diga,
Sí, yo acepto a Dios, yo acepto la palabra como la Biblia, como la palabra de Dios. Yo acepto tal doctrina como verdad. El creer en la verdad va más allá que una aceptación doctrinal. Vamos a ir allá. Vamos a irnos a la primera cita. Esto lo encontramos, hermanos, en Juan 8:32. ¿Cómo podemos identificar la verdad? Juan 8:32 habla acerca de conoceréis la verdad y dice la cita, y la verdad, ¿qué va a ser, hermanos? Os hará libres. Pero nos preguntamos, ¿libres de qué? Es una muy buena pregunta, porque muchos queremos conocer la verdad, pero nos sentimos libres. No, es que la verdad viene a librarlo a usted. ¿Pero de qué? ¿Cuál es la razón de nuestra libertad? Muchos preguntamos, como pasaba con los judíos. Pero yo qué tengo que ver. Decía allí, el Señor en Nazaret le hablaba a los judíos, les decía de que ellos eran ciegos, que ellos necesitaban ver, necesitaban a Jesús, necesitaban arrepentirse de sus pecados. Y ellos decían, pero ¿pecados de qué? Yo soy del linaje de Abraham. Y muchos todavía decimos eso y pensamos eso. ¿Yo ser libre de qué? Si yo conozco la verdad. Es que el conocer la verdad, hermanos, nos hace libres de algo, de pecado. Ese es el detalle. ¿Qué es el pecado? Nos preguntamos, vamos a tratar de tomarlo de esta manera. Dice primera de Juan que pecado es transgresión de la ley. Si yo transgredo la ley, si yo peco, eso es pecado. Entonces, si yo conozco la verdad, dejaré de ser, ¿qué, hermanos? Transgresor de la ley. Pero muchos de nosotros conocemos la verdad y seguimos siendo, ¿qué? Transgresores de la ley. O sea, no hemos conocido en sí la verdad. Ya vamos a mirar porque eso el apóstol Juan lo analiza de una forma tan maravillosa. Vamos a irnos al discurso maestro de Jesucristo. Este libro es mucho más familiar. Página 123, párrafo 3. Dice de la siguiente manera, es una cita muy interesante. La obediencia es la prueba del discipulado. ¿Cuál es la prueba del discipulado? ¿Cómo usted sabe si la persona realmente está aceptando lo que usted predica? Es cuando la vive. Esa es la prueba del discipulado. La observancia de los mandamientos de Dios es la prueba de la sinceridad del amor que profesamos. Una persona puede aceptar el sábado como día de reposo, pero si no lo guarda, en sí no lo aceptó, no lo creyó, porque eso tiene que llevarlo a la práctica. Dice además, cuando la doctrina que aceptamos, escuchen esto, destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación, produce frutos de santidad, entonces podemos saber que es la verdad de Dios. ¿Cómo puedo yo saber si una doctrina es verdad o no? Pues esa doctrina tiene, dice la cita, que no ser solamente teórica. ¿Cómo así solamente teórica? Por ejemplo, estamos hablando de la palabra profética más segura. Muchos de nosotros consideramos que al estudiar los 7 sellos, las 7 trompetas, al estudiar las bestias de Daniel 7, entonces lo tomamos de forma teórica nomás y decimos, pues ahí está la verdad. Pero si no profundizamos en todo esto, si no consideramos qué tiene que ver eso conmigo, pues ahí está el detalle, no se vuelve práctica y en sí no conocemos toda la verdad. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. De pronto estudiemos algún día Daniel 7. El cambio de corazón que se le da a la primera bestia como león, que es Babilonia, ¿qué significa ese cambio de corazón? ¿Por qué, por ejemplo, la bestia indescriptible o la bestia que es Roma es indescriptible? Porque no tiene descripción. Ese es otro aspecto. Y muchos de nosotros no consideramos esas cosas y esas son prácticas. Miramos a Nabucodonosor, profesó tanta fe, tanto cristianismo, dijo y exaltó al Señor, pero él no libró al pueblo judío. ¿Por qué entonces otra nación sí lo hizo? Eso mismo sucede con nosotros a veces. Profesamos con nuestras bocas, como dice allí la Biblia, podemos alabar al Señor con nuestras bocas, pero nuestro corazón puede estar muy lejos de Él. En la práctica, debemos considerar todo esto, hermanos. Vamos a avanzar porque solamente así es que usted puede decir, esta doctrina, este mensaje es verdad. Cuando en usted, hermanos, elimina el pecado. De nada me sirve yo aceptar una teoría y seguir viviendo
como un mundano. Dice la cita, hermanos. Cuando en nuestras vidas se manifiesta bondad, ternura, benevolencia, simpatía, cuando el gozo de realizar el bien anida en nuestro corazón, cuando ensalzamos a Cristo y no al yo, entonces podemos saber que nuestra fe es correcta. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. O sea, hermanos, esa es una cita en la Biblia. Entonces entendemos de la siguiente manera. Para el Señor, considerar o para considerarse una doctrina como verdad, debe tener algo que, hermanos, práctico. Para considerar una doctrina como verdad. ¿Por qué? Porque eso me tiene que conllevar a vivir piadosamente en Cristo Jesús, a ser librado del pecado, de transgresión de la ley. Por lo tanto, el Señor les dice a ustedes y me dice a mí, hermano Anderson y todos ustedes, ¿cómo podemos identificar una verdad? Es como querer identificar al verdadero Dios, pues tiene que ser omnipotente, omnisapiente y omnipresente. Asimismo pasa con la verdad. ¿Cómo identificar una verdad? Pues es aquella que me lleva a mí de alguna u otra manera a limpiarme y abandonar todo pecado. Ese es un aspecto interesante. Vamos a avanzar, hermanos. Primera de Juan 2, 3 al 6 dice de la siguiente manera, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Miren lo interesante. Ahora, acá hay algo interesante, hermanos. Llamo la atención. Yo sé que muchos de nosotros hemos estudiado acerca de qué es conocer, qué es la vida eterna. Y muchos decimos, pues sencillo, es conocer a Jesucristo, al Padre y a Jesucristo. Eso es la vida eterna. Y hay una cita clarita allí. Pero ¿qué es realmente conocerlo? ¿Qué produce eso? No solamente yo considerarlos a ellos como Dios o bueno, al Padre como Dios, etcétera. Eso va más allá de conocer esos aspectos doctrinales, porque cuando Juan habla de conocerlo a él, a Cristo, dice de que el que realmente lo conoce no es el que lo predica, el que de pronto sabe todo su proceso o su naturaleza, sino es el que guarda sus mandamientos. Yo creo que el tema se está entendiendo. Dice además, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y entonces la verdad no está en él. Miren, hermanos, esto es sumamente gravoso porque muchos consideramos estar en la verdad porque aceptamos ciertos dogmas teológicos o ciertas doctrinas. Pero dice allí la cita que el estar en Cristo, el conocer a Cristo, es guardar sus mandamientos. Si yo no lo hago, en sí la verdad no está en mí. Esto es sumamente interesante, hermanos, e importante. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice permanecer en él debe andar como él anduvo. Miren lo interesante, hermanos. Vamos a avanzar porque esto se pone aún más interesante. Ahora nos preguntamos, dice el libro de Mateo 7:20, ¿por qué creen que Jesús, al decirle a sus discípulos, cómo conoceremos a los engañadores? ¿Cómo conoceremos a los falsos profetas? Adivinen qué dijo Jesús. Él no dijo por sus teorías lo conocerán. No, él dice, por sus frutos los conoceréis. O sea que su vida iría a manifestar lo que realmente eran, y en su vida, no tanto en lo que hablaban, sino en lo que hacían. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, hermanos, si usted y yo nos creemos de alguna u otra manera, eh, nos creemos mensajeros del Señor, tenemos que tener sumamente cuidado con nuestras prácticas. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a avanzar, hermanos. Dice el deseo de todas las gentes, página 279, párrafo 3. Creo que voy un poco rápido, vamos a tratar de vocalizar bien cada cita. Dice de la siguiente manera, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será iluminado. Miren lo interesante, será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Acá estamos hablando, hermanos, de lo que Jesús dijo allí también. La pureza y la firmeza de propósito
son las condiciones mediante las cuales se recibe la luz de Dios. El que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele. O sea, hermanos, yo no puedo considerarme estar en la verdad si no acepto todo lo que la verdad revela. ¿Qué significa aceptar todo lo que la verdad revela? Aquí viene donde la gran mayoría no nos gusta y es al punto práctico. El considerar y el aceptar todo lo que la verdad revele es que si usted considera, por ejemplo, yo sé de que hay algunos adventistas aquí, considera y acepta los escritos del espíritu de profecía como verdad, ¿qué debemos estar haciendo con sus escritos? Debemos estar viviéndolos. Debemos estar poniéndolos en qué, hermanos? En práctica. Ese es el asunto. Muchos consideramos eso como verdad, pero no lo vivimos y nos consideramos como instrumentos de iluminación divina o que yo posiblemente soy un receptor de una luz que Dios envía. Pero es que saben algo, hermanos. Esto es lo más preocupante. El Señor no da más luz a aquel que no ha vivido la que ya tiene. Eso es lo más preocupante. O sea, si no vivimos la luz que ya tenemos, ¿cómo esperamos recibir más luz? Eso es lo más preocupante. Pasa como los dones. Si usted, hermano y hermana, el Señor le da un don, que también es figura de verdad, y usted no ejerce ese don, pues, ¿qué dice el Señor? ¿Le va a dar más dones? No, al contrario, hermanos. El Señor le va a quitar el don que usted ya tuvo y se lo va a dar a aquel que ya tiene. Por lo tanto, si usted no utiliza ese don, si usted no ejerce o no vive esa verdad, pues esa verdad que usted ya tiene va a ser quitada. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses, cuando dice, por lo tanto, como no aceptaron el amor de la verdad, el Señor les envió un espíritu de engaño para que crean en la mentira. O sea, si usted y yo no aceptamos y no vivimos la verdad, quiera o no, hermanos, usted puede saber mucho doctrinalmente, pero llegará a un punto donde esa doctrina se va a torcer. ¿Por qué? Porque no vivimos la verdad que ya teníamos. Esto es preocupante, hermanos. Esto es preocupante. Y lo más terrible es que usted y en mí, a consecuencia de eso, nos perdemos. Nos perdemos a consecuencia de eso, por muy teológicamente que usted esté preparado. Dice además, hermanos, no puede transigir con el error. El vacilar y el ser tibio en obedecer la verdad es elegir las tinieblas del error y el engaño satánico. Esto es tremendo, hermanos. Algunos decimos, voy a hacer cambios, voy a tomar medidas, determinaciones, y duramos años, hermanos, en ese proceso. Les cuento, no tenemos años. Les cuento esto, no tenemos años. Dice el Señor en primeros escritos de que algunos en el tiempo de ella podían caminar, hermanos, haciendo cambios, pero ahora nosotros no podemos caminar. El tiempo es tan corto donde usted tiene que aprender lo que no aprendió en años tiene que aprenderlo en meses, y lo que no aprendió en meses tiene que aprenderlo en días y en semanas y en horas. Por lo tanto, ahorita no están de esos cambios que solemos decir de que no, eso es en cambios, de cambio en cambio, y vemos un error ahora, digámoslo, digamos ahorita, digamos de que yo estoy fallando y estoy pecando. Un ejemplo, uno de los más particulares es en mi alimentación ahora. Yo estoy pecando en eso. Yo digo, no, hermano, es que yo voy en el proceso, voy paso a paso. Y el siguiente año me vuelven a visitar y me dicen, hermano, ¿cómo va? Yo sé, yo espero de que vaya avanzando en la santificación. No, hermano, yo todavía voy en el proceso. Hermanos, eso no es proceso. Eso se llama estancamiento. Y adivinen qué pasa con el estancamiento. Ustedes conocen muy bien cuando una fuente se estanca. ¿Saben qué sucede con el agua? Se pudre, hermanos. Eso sucede. Y eso sucede con nuestras mentes y con las verdades que contenemos aquí cuando no se ejercen y se vive. Se pudren, hermanos. Por eso es importante entender esto. Y es muy delicado. Vamos a avanzar, hermanos. Saben, muchas veces el Señor no nos va a exigir de aquello que usted y yo no conocemos. Él nos va a tomar a juicio por lo que usted y yo conocemos y no vivimos.
no tanto por aquello que no conocemos, sino por aquello que ahora conocemos y no estamos viviendo. Si Cristo viniera mañana en la mañana, nos exigiría o nos mostraría principalmente eso. Yo no les estaba exigiendo lo que ustedes no conocen, porque si no, pues Lutero se hubiera perdido, pero él no guardó ningún mandamiento. Sin embargo, la gracia lo acobijó a él y él vivió la verdad que tenía en su momento. Ahora usted y yo tenemos que vivir las verdades que sabemos que debemos ejercer y vivir, pero lo principal que Dios nos va a preguntar es por eso, no por aquel conocimiento que todavía no ha obtenido. Vamos a avanzar, hermanos. Dice el libro de Juan 8:34 al 37. Acá hay algo interesante también. Jesús les respondió y les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya miran por qué es que la verdad tiene que librarnos. Porque tristemente, hermanos, desde que nacemos, dice la inspiración, nacemos con, entre comillas, escuchen esta parte, nacemos predestinados a morir. Nosotros desde que nacemos predestinados a perdernos, pero viene el evangelio, viene la verdad y interviene en esta predestinación de nacimiento. Nacemos en sí con la mente, hermanos, por heredad retorcida, una mente pecaminosa, pero el Señor interviene por medio del evangelio y cambia esa predestinación para salvación. El detalle está, hermanos, escuchen muy bien esta parte. El detalle está, es cuando usted cierra su corazón y su mente a la verdad. Cierra su mente y su corazón a vivir aquello que usted ama más que la verdad. Ese es el detalle más complejo. Por eso dice de que la verdad nos hace libres y dice que el que hace el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, dice la cita, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Miren, hermanos, esto es algo interesante. Aquí Jesús dice que el esclavo no queda en la casa para qué, hermanos, para siempre. O sea que va a haber un momento donde usted y yo podemos profesar ser del pueblo de Dios, pero va a haber un momento donde el mismo Señor va a tener que hacer una, ¿qué, hermanos? Una separación de sus hijos con los esclavos. Eso después lo iremos a estudiar en cuestión al sellamiento y a la separación del trigo y la cizaña. Pero lo que a usted y a mí nos incumbe ahora es involucrarnos con los hijos, que no solamente van a estar en casa, teóricamente hablando, sino que van a estar viviendo las verdades que conocen. Vamos a seguir leyendo aquí, porque el Señor le llama ahora la atención. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sí sabían por qué no hallaba cabida la palabra de Jesús en la cabeza de los fariseos y los líderes de su tiempo? Hermanos, porque tristemente esto pasa con el odre viejo y el odre nuevo, el vino nuevo y el vino viejo. Cuando el odre está viejo y usted le echa vino nuevo, adivinen qué pasa con el odre. Se rompe. Eso pasa, hermanos, exactamente cuando nuestra mente no ha sido renovada. No nos hemos arrepentido, tenido una verdadera conversión. Llega la verdad, hermanos, y lo que hace es rompernos. Pero si tenemos un odre nuevo, si tenemos una mente renovada, si somos humildes para desaprender y volver a aprender, es donde entonces la verdad puede hallar cabida en nosotros. Pero el problema está es cuando contradice algo que usted y yo tanto codiciamos o tanto premeditamos y practicamos. Me llama la atención en el hecho, y es un caso bien grave, de una persona donde la persona fumaba, tenía una pipa, fumaba. Eso está, si lo quiere buscar en consejos sobre el régimen alimenticio. Y viene y sucede la situación, y ustedes saben de que el fumar es un pecado porque atienta contra el templo del Espíritu de Dios. Pero ahora viene y sucede de que a la persona se le presentó el caso de que no podía entrar al cielo si seguía fumando, tenía que dejar de fumar. ¿Saben qué dijo esa persona? Si para entrar al cielo yo tengo que abandonar mi pipa, pues adiós cielo, yo no puedo dejar mi pipa. Eso dijo la persona, mostrando así de que amaba más el pecado que el mismo cielo.
Y muchos de nosotros me van a decir, no, hermano, es que lo que yo hago, yo lo puedo dejar en cualquier momento. Y eso han dicho muchos. Bueno, hagámoslo a hoy. ¿Por qué no? Tal vez mañana Cristo venga. ¿Qué estamos esperando para dejar aquello que nosotros tanto nos hemos involucrado y tanto hemos querido de alguna u otra manera practicar? ¿Por qué no lo dejamos ahora? Si tenemos el control, algunos pensamos eso. No es que yo escucho la música y yo la puedo dejar cuando quiera. No es que yo como esto y cuando me toque yo lo dejo. Pues sí, ¿por qué no lo hace ahora? Ahora, hermanos, donde usted tiene toda la facilidad, usted lo puede hacer y lo debería estar haciendo. Pero imagínense, dentro de un poco tiempo, cuando estemos ahora bajo la marca de la bestia y todo lo demás, ¿usted va a dejar eso? No, hermanos, no lo vamos a dejar. Si no somos capaces ahora de dejarlo por nuestra salvación, mucho menos usted va a dar su vida por la redención o por la verdad. Si no lo hacemos ahora. Si no lo hacéis en lo poco, eso dice el Señor, si sois infiel en lo poco, pues en lo mucho también. Solamente si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Por eso, hermanos, es que este mensaje nos llama más la atención a dejar, hermanos, de un lado, a dejar a un lado un engaño que Satanás ha sumergido a la gran mayoría de nosotros, de pensar que un asentamiento doctrinal es salvación. Y no es así. Un asentamiento doctrinal y teórico no es salvación. Vamos a mirar, hermanos. Dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 337, párrafo 3. Dice allí que sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, estamos hablando de aquel efecto que se hace en nuestras mentes para llevarnos a la santidad. Si ese efecto no se da, pues hermanos, de nada sirve un conocimiento de la palabra. La teoría de la verdad, cuando no se acompaña con el Espíritu, no puede avivar el alma o santificar el corazón. O sea, solamente va a haber teoría, no hay conversión, no hay transformación. Y yo sé que en este momento yo puedo preguntarles a mis oyentes qué significa nacer de nuevo. Expliquémoslo de forma práctica. Muchos nos quedamos pensando, nacer de nuevo, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Y muchos no sabemos responder porque no lo hemos sentido. No hemos realmente ejercido, eso no ha sucedido en nosotros, aunque nos hayamos bautizado. Entonces, miren, hermanos, esto es sumamente importante. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos de Dios, las promesas de la Biblia, dice la cita, pero a menos de que el Espíritu grabe esa verdad, el carácter no será transformado. Seguiremos siendo mal geniados, seguiremos siendo iracundos, seguiremos siendo de alguna u otra manera, dejaremos de ejercer dominio propio sobre nuestras facultades, seguiremos siendo borrachos, seguiremos siendo, bueno, de todo, hay muchos defectos. Ustedes y yo conocemos qué es lo que predomina, cuál es el pecado que predomina en usted y en mí. Pero si no pasa eso, pues la verdad pierde su efecto. Miren lo que sigue diciendo, hermanos. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán al final distinguir la verdad del error. Esto es terrible. Y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. O sea, hermanos, podemos estar enlistados con teología, hermenéutica, de todas las ciencias que terminen en éutica, pero si no hay una influencia, hermanos, en nosotros, dice de que vamos a caer al final en las tentaciones de Satanás y en sus engaños. Esto es complicado. Vamos a seguir leyendo y al final, hermanos, dejaremos de distinguir la verdad del error. Sí, o sea, hermanos, hay una parte, se llama nuestra conciencia. La parte de la conciencia es esa parte que almacena la información y se utiliza para discernir lo correcto de lo incorrecto. Es lo que manifiesta o domina esa parte. Pero, ¿qué sucede? Pues como usted solamente tiene una teoría aquí en la mente y no hay una influencia de santidad donde lo transforme a usted, entonces, ¿qué va a suceder? Pues como usted está en constante transgresión, su conciencia va a estar dividida, su conciencia va a estar violada y la conciencia deja de ser confiable, donde usted va a terminar haciendo y cometiendo el pecado y usted ni siquiera va a tener remordimiento en hacer las cosas.
porque ya su conciencia ha sido violada, ya su conciencia no es confiable y por lo tanto usted así deshace y usted no siente nada. Usted siente que está haciendo lo correcto. Esto es súper delicado, familia. Vamos a irnos al mismo libro, pero a la página 338, párrafo 1. Esta es una cita más dura y nos preguntamos, es una muy buena pregunta. ¿Qué significa el aceite extra? ¿Qué significa ese aceite que van a mantener a las 5 vírgenes prudentes despiertas? Que las va a conducir, las va a dirigir al final, al escenario de la boda. ¿Qué es? Aquí esta cita no lo responde. Y es bastante preocupante, hermanos, es bastante preocupante. Dice de que la clase representada por las vírgenes fatuas, dice aquí, hermanos, las vírgenes fatuas son las vírgenes que no tomaron el aceite. Y van a ver de que muchos podemos estar entre ellas, por no decir que la gran mayoría. Porque dice esta parte, noten, pongan atención a esto. Dice allí, hermanos, la clase representada por las vírgenes fatuas, las que no tomaron aceite, no está conformada por hipócritas. ¿Cómo? Sí. Las vírgenes que no tomaron aceite no son hipócritas. Y ya vamos a mirar qué es lo que sucedía entonces. Aquí, hermano, las vírgenes fatuas, porque muchos aplicamos la parábola de las 10 vírgenes al mundo y no es así. Está hablando de nosotros como pueblo, está hablando de nosotros los que profesamos creer en la verdad presente. No está hablando, hermanos, del mundo. Van a ver de que las vírgenes que no tomaron el aceite no son allá las iglesias evangélicas. Recuerden de que, bueno, eso lo iremos a estudiar. La parábola de las 10 vírgenes tiene doble aplicación. Una para el tiempo de 1844 y otra para este. Porque todavía no se ha dado el clamor de medianoche o no se ha dado el clamor, el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, todavía estamos en el escenario donde tiene que haber una separación entre vírgenes fatuas, insensatas y vírgenes prudentes. Ahora, el detalle es identificar a las insensatas, a ver si usted o yo posiblemente estemos ahí pensando de que somos las prudentes y que vamos a llegar allí al escenario de bodas. Y no sea que terminemos estando golpeando y al final nos digan, no, no os conozco. Porque esta es otra parte, hermanos. Dice Jesús, de que le van a preguntar, Señor, pero ¿acaso yo no prediqué en tu nombre? ¿Acaso yo no, hermanos? Escuchen esta parte. Yo no saqué fuera demonios. Ustedes saben qué es sacar un demonio. ¿Saben qué es un escenario paranormal donde uno tenga que meterse en este escenario? Yo conozco más o menos un poco de eso y no es nada agradable. Y tener que decir, Jesús, pero yo saqué un demonio en tu nombre. Y el Señor decir, pero ¿y usted quién es? Yo a usted no lo conozco. Oye, hermanos, esto es algo sorprendente. Nosotros no hemos llegado al grado de sacar demonios y ya nos creemos vírgenes prudentes. Esto es tremendo, hermanos. Dice esta parte, la clase representada por las vírgenes imprudentes o fatuos no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad. ¿Cómo, hermanos? Sí, las insensatas, las que no tomaron aceite, las que se perdieron, manifestaban respeto por la verdad. Y dice además, la han defendido. Sí, hermanos, son de estos hermanitos que salen con la Biblia y defienden la verdad a capa y espada. También hacen parte de las vírgenes fatuas. Eso no significa que yo soy prudente. Ya vamos a mirar qué es lo que realmente caracteriza a las prudentes. Dice, hermanos, además, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Hermanos, estamos aquí reunidos. Posiblemente pueda ser usted, puedo ser yo, analicémonos. Dice la cita, hermanos. Pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu, o sea, no se han rendido a una obra de transformación. Creen la verdad, defienden la verdad, pero no han sido transformados. No han cambiado, sus vidas sigue siendo la misma. Miren lo que sigue diciendo. No han caído sobre la roca Cristo Jesús y no han permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Qué pesar, hermanos.
Podemos estar dedicando toda nuestra vida solamente a estudiar y entender teoría. Podemos, hermanos, quemar las neuronas estudiando y estudiando teoría, pero a menos de que eso modele mi vida, no sirve, no tiene valor. ¿O acaso el apóstol Pablo no nos dice en Romanos, no nos se conformen a las costumbres de este mundo, sino renuévense, sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento? O sea, hermanos, de que esa renovación de entendimiento, al usted adquirir conocimiento, tiene que tener un alineamiento directo a su transformación de vida. ¿Entendemos eso? Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice aquí, hermanos, esta clase se halla simbolizada también entre los oyentes del terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. Hay una parte, es la parte emocional de nuestra mente. Nosotros somos muy emocionales, los seres humanos. Hay un problema con la emoción. Cuando estudiamos con personas y vemos que tienen mucho conocimiento, nos desglosan la Biblia, nos muestran del Génesis al Apocalipsis y nos quedamos maravillados. Eso son estimulaciones emocionales de nosotros, una estimulación de conocimiento teórico emocional. Pero adivinen qué pasa con esa parte emocional. Cuando no se lleva a la práctica se pierde porque la emoción es algo temporal, no se vuelve en un sentimiento y por lo tanto no llega a, ¿cómo decirlo? No llega de alguna u otra manera a alcanzar la conciencia porque no hay nada práctico. Entonces, tenemos esas estimulaciones emocionales, pero al final, hermanos, no hay nada. Mañana seguimos en la misma situación. Yo miro novelas hoy y vemos un tema maravilloso, espectacular, y mañana sigo viendo novelas. Y pasado mañana también. Y así voy, hermanos, y llevamos años en ese proceso. Sigue diciendo, hermanos, la influencia de la palabra no es permanente. El espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza, pero las personas representadas por las vírgenes fatuas, las que se perdieron, se han contentado con una obra superficial y por lo tanto no conocen a Dios. ¿Cómo yo conozco a Dios, hermanos? Que es conocer al Padre y a Jesucristo como el único Dios verdadero. ¿Qué es conocerlo? Solamente saber teóricamente sus características y su naturaleza, o realmente llegar a entender de que mi vida tiene que ser modelada, tiene que ser transformada. Dice de que usted puede conocer su naturaleza, toda la naturaleza de Dios, pero si su vida no ha sido modelada, usted no conoce a Dios. Así de sencillo, no estamos en la verdad. Miren lo que sigue diciendo, hermanos. No han estudiado su carácter, no han mantenido comunión en él, por lo tanto no saben cómo confiar en él, cómo mirar a él, cómo vivir. Sus servicios de Dios degenera en formulismo al final. Dice además, hermanos, el apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de los que vivan precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Hermanos, hasta podemos ser un cumplimiento de una profecía. Y son de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero, hermanos, pervierten realmente la esencia de la piedad. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, habrán hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado la eficiencia de esta piedad. O sea, hermanos, hasta usted y yo podemos ser un cumplimiento de esa profecía. Qué triste. Vamos a seguir avanzando, hermanos. Voy a terminar con una cita, ya para ir finalizando. Y este es interesante, hermanos, un gran engaño. Esto lo encontramos en el deseado de todas las gentes. Es que hay bastantes citas, pero bueno, voy a terminar con esta. Desea a todas las gentes, página 275, párrafo 3 y 276, párrafo 1. Voy a utilizar también una cita de la Biblia, hermanos. Esta cita es trascendental también, es mucho más dura. Mateo 23, hermanos, vamos a irnos un momento allí. Estamos hablando allí en Mateo 23 de líderes encumbrados, doctores de la ley. Hermanos, estamos hablando de doctores de la ley, teólogos en su tiempo, que sabían terminología, hermanos, pero sorprendente.
Pero lo que más les daba rabia a ellos es que Jesús no se le metía en su terminología, sino que solamente le daba temas prácticos y a ellos les daba rabia eso. Dice allí, hermanos, Mateo 23 dice la siguiente cita. Versículo, vamos a leer, hermanos, a ver, un momento, vamos a leer el versículo 3, vamos a mirar. Dice allí, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo, hablando de ellos, Mateo 23, 3. Y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dice y no hace. Miren lo interesante. O sea que los fariseos y los escribas tenían esta condición, pero hay algo mucho peor. Vamos a ver, esperemos, hermanos, que podamos tener un corazón abierto para recibir esta verdad de la Biblia, porque estamos leyendo la Biblia. Así estaban los fariseos. Decían y no vivían, predicaban y no practicaban. Ahora, vamos a mirar qué producto sale de esto, hermanos. ¿Qué producto sale de esto? De seguir creyendo en una verdad teórica, pero sin vivirla, sin que ejerza influencia en mi vida. ¿Qué producto sale de esto? Esperemos, hermanos, que estemos preparados para esta siguiente cita, porque dice la sierva del Señor que en este tiempo Satanás ha estado trabajando constantemente para que tengamos una conciencia y una mente consentida, que no recibamos un testimonio directo. Pero lo que usted realmente y yo necesitamos es que nos despierten con un testimonio directo. No nos va a despertar pañitos de agua tibia, no nos van a despertar. Los temas del amor y del amor que tanto se ha predicado no nos va a despertar, sino ya estuviéramos todos en la Canaán celestial. Y eso es lo que más abunda, pero no nos va a despertar. Es un testimonio directo. Y dice aquí la cita, hablando de Mateo 23, de los líderes que vivían, que predicaban y no vivían. Dice en el versículo 15, hablando de ellos, ¿qué fruto hay en esto? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguéis, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que a vosotros. ¿Cómo así, hermano? Sí. Aquí hay un detalle complicado. ¿Qué pasaba con los líderes? Los fariseos y los escribas, no crean, ellos eran muy misioneros, recorrían mar y tierra siendo prosélitos. Un prosélito es un seguidor. Ahora viene y sucede de que como ellos predicaban y no practicaban, trataban de enseñar y no practicar, trataban de enseñar la ley que ellos mismos transgredían, aquellos que los seguían y adoctrinaban, adivinen en qué se convertían, en 2 veces más hijos del infierno que ellos. Ahora, hermano, entonces, ¿qué hacemos? ¿Me desanimo y me echo para el mundo? No, eso no es el propósito. El llamado es ahora vivir lo que predicamos, vivir aquello que usted y yo consideramos como verdad. Si realmente es verdad, tiene que modelar mi vida y transformar mi carácter. Solamente eso, hermanos, es lo que nos va a asegurar para lo que se viene. Un sellamiento está por terminar y entendemos de que solamente los que tengan el sello del Dios vivo, los que tengan el carácter semejante al de Cristo, van a pasar el sellamiento. Si no, hermanos, la mayoría nos vamos a quedar. Ahora, hermanos, termino ahora sí con el gran engaño de Satanás. Allí está en el deseo de todas las gentes. Página 275, párrafo 3 y 276, párrafo 1. Dice aquí, hermanos, en el tiempo de Cristo, miren, Satanás es muy sabio. Dice la inspiración que él tiene una frente más grande que la mía. Dice de que eso denota en él inteligencia. Fue el ser creado más inteligente que Dios ha creado en el universo. Y él ahorita está utilizando esa inteligencia a su favor. Pero hay un asunto, él sigue los mismos patrones, hermanos. Satanás, aunque es muy sabio e inteligente, en todas las generaciones sigue un mismo patrón. Él engaña con la misma manera y con la misma manera. Él tiene las mismas acciones en todas las generaciones. El problema es que nosotros hemos sido tan, ¿cómo decirlo? Como tan ciegos que no vemos lo que él hizo en la generación pasada y caemos en el mismo engaño que él engañó en la generación pasada.
Ese es el problema. Nosotros hemos sido muy ciegos, parecemos los discípulos. Jesús nos dice, miren, yo voy a morir en la cruz, me van a entregar, voy a resucitar el tercer día y nosotros como los discípulos, sí, está bien, está bien. Y cuando pasa eso, quedamos como si no nos hubiera dicho nada. Eso nos está pasando, tenemos una mente muy olvidadiza. Entonces vamos a mirar, acá hay un patrón importante, hermanos, que debemos considerar. En el tiempo de Cristo, el mayor engaño, hermanos, el mayor, o sea, si queremos hacer un decálogo, ¿cuál es el principal engaño que abordó a la raza humana en el tiempo de Cristo? Vamos a mirar cuál fue. El mayor engaño que pudo entrar en la mente humana en el tiempo de Cristo consistía en creer, escuchen esto, que un mero asentamiento a la verdad constituía la justicia. ¿Cómo, hermanos? Sí. Ellos haber creído de que solamente por tener los oráculos de Dios acá en la cabeza, ya eran salvos. Ese era el mayor engaño en el tiempo de Cristo. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. Esto es sorprendente, hermanos. No produce frutos de justicia. Una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica acompaña a menudo al odio de la verdad genuina manifestada en la vida. O sea que cuando yo y usted, hermanos, tenemos solamente una verdad teórica y consentimos en eso y pensamos de que eso es salvación, y viene otro a decirnos, como en este caso, a decirles a ustedes de que eso no constituye salvación y que es insuficiente para salvarlo. Entonces usted que tal vez o yo que tal vez esté en ese engaño me va a dar rabia contra aquel que está mostrando de que la verdad tiene que ser práctica y no teórica. ¿Qué hacían los fariseos? Jesús les decía, miren, es que ustedes no hacen esto. ¿Dónde está? ¿Qué están haciendo? Ustedes están olvidando al huérfano, al viudo. Ustedes están tal cosa haciendo la otra y no están viviendo la verdad que ustedes dicen decir. ¿Y ellos qué les daba, hermanos? Les daba rabia, les daba enojo, al punto de que pudieron consumar su enojo hasta matarlo. Por eso lo crucificaron. No aguantaron con los azotes, no, crucifíquenle, porque era el odio hacia la verdad práctica. Miren lo que sigue diciendo, hermanos. Los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Eso es ser fanático religioso, hermanos. Pensar que una teoría me salva, considerar que una doctrina me salva. Eso es una ideología fanática. El fanatismo se considera de que no tiene fundamento en la palabra, que solamente porque la persona piensa eso y ya. Miren lo que dice, hermano. Los fariseos se llamaban hijos de Abraham, se jactaban de poseer los oráculos de Dios, pero estas ventajas no los preservaban del egoísmo, la malicia. Dice además, hermanos, la malicia, la codicia de ganancias y la más baja hipocresía. Pensaban ser los mayores religiosos del mundo, pero su así llamado ortodoxia los condujo a crucificar al Señor de la gloria. Hermanos, qué delicado es esto. O sea, lo que usted puede constituir salvación como un asentamiento doctrinal, puede llevarlo, hermano, a rechazar la verdad. Igualito que en el tiempo de los judíos. Esa verdad que ellos consideraban y jactaban creer fue la que los llevó a crucificar a Cristo, al Salvador de gloria. Hermanos, esto es delicado, muy delicado. Y termina esta parte. Aún subsiste el mismo peligro. ¿Aunque, hermanos? Subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente por que aceptan ciertos dogmas teológicos. No, es que yo me considero adventista porque yo acepto que Cristo viene pronto y creo de que el sábado es el día del Señor. No, hermanos, eso no es ser adventista realmente. El ser adventista o el creer o el profesar ser del pueblo de Dios o creer la verdad presente o como nos consideremos, vamos allá que eso. Pero no han hecho, dice allí la cita, podemos tener muchos dogmas teológicos y eso no nos va a salvar, pero dice que lo peor es que no hemos hecho penetrar la verdad en la vida práctica.
No han creído realmente ni la han amado. Por lo tanto, no han recibido el poder y la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Por eso es que no podemos vencer los pecados que ahora predominan en nosotros. ¿Entendemos eso? Cristo no ha venido, es porque su pueblo realmente no se ha asemejado a él, no ha vencido eso. Eso dice, hermanos, también mensajes selectos. Dice que Cristo se ha demorado tanto tiempo, especialmente por eso, hermanos, porque su pueblo no tiene su carácter. ¿O acaso es que no dice el Señor que Él ha venido, Él ha buscado, dice allí la cita, Él ha venido y va a buscar a aquellos que sean semejantes a Él? Él se tomará a sí mismo personas que tengan su carácter. Eso es que se refiere. Y dice además, hermanos, los hombres pueden profesar creer en la verdad. Dice la cita, pueden profesar creer en la verdad. Dice además, pero si esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes, tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales, ¿acaso? Es una maldición, dice allí la cita, para sus poseedores. La verdad que conoce es una maldición para el quien la posee en esa condición, y por la influencia de ellos termina siendo una maldición para el mundo. Miren, hermano, yo personalmente aquí tengo la piel erizada, porque esto es súper delicado. El Señor nos está haciendo un llamado, hermanos, en esta hora de la noche. Yo creo que muchos esperábamos de pronto estudiar algún tema de profecía. Sí, es verdad, es necesario de tener temas proféticos. Pero cuando estudiamos, por ejemplo, en mi caso, vamos a considerar especialmente las partes prácticas, porque la profecía es para vivirla. La profecía no solamente es para mantenerla teóricamente en mi mente o conocer teóricamente de alguien o de algo, de su naturaleza, a menos de que eso modele mi vida, no tiene valor. Eso tiene que modelar mi vida. Eso me tiene que llevar a hallazgos prácticos, porque sin eso, hermanos, nos podemos considerar perdidos. Eso dice el Señor. El redil, el estar en el redil, no significa creer en una verdad, sino tener el carácter semejante al de Cristo. Por eso es que dice que el que cree en la verdad debe andar como él anduvo, hermanos. La invitación en este momento, si no lo hemos hecho aún, todavía hay tiempo, hermanos, todavía hay gracia. Y ahora se nos invita a usted y a mí, hermanos, a cambiar de rumbo, a tratar de sacarnos de ese engaño de Satanás que hace casi 2000 años trajo la ruina al pueblo de Dios en esas generaciones y no traer la ruina a nosotros en esta generación. Que podamos realmente, hermanos, vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la invitación en esta noche, familia. Que el Señor les bendiga. Aquí vamos a descansar el tema. Vamos a orar, hermanos, para finalizar. Vamos a colocarnos en actitud de reverencia hacia nuestro Dios. Y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti, oh Señor, en este momento queremos reconocer encarecidamente delante de ti que hemos pecado contra ti. Perdónanos, mi Señor, porque tristemente nos hemos dejado encandelillar muchas veces por conocimiento teórico y te hemos perdido de vista. Seguimos viviendo como seres carnales, seguimos viviendo como un mundano más y predicamos y profesamos de tu verdad, pero te estamos dejando por el suelo. Nos hemos convertido en una maldición para el mundo, mi Señor, y esta verdad terminará también condenándonos a nosotros, porque no la hemos practicado ni la hemos vivido. Queremos en este momento acudir a ti, Padre, como un ser misericordioso y justo. Deseamos en este momento, reclamamos la sangre de Cristo y ayúdanos, oh Padre, a estos oyentes, aquellos que están escuchando ahora, alcanzar un verdadero arrepentimiento que dé frutos, mi Señor, dé frutos de arrepentimiento, que podamos vivir realmente, podamos en este momento humillar nuestros corazones delante de ti, que es lo que tú pides ahora de nosotros y podamos entonces hacer justicia, buscar misericordia y mantener, mi Señor, constantemente en sumisión a tu voluntad. Gracias por esta oportunidad que nos regalas de reflexionar. Consideramos, mi Señor, de que estamos en los últimos días
Ayúdanos a despertar y a dejar de vivir de las obras de la carne y empezar a vivir de las obras del Espíritu. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Anderson, hay dos preguntitas, no sé si usted las quiere contestar. Claro que sí, hermanita. Ok, acá hay una. Dice, si el pecado es la transgresión de la ley de Dios, primera de Juan 3:4, Daniel 7:25, se profetiza que un poder intentaría cambiar la ley de Dios. ¿Cómo se relaciona esa profecía con el conflicto final entre la verdad y el error? ¿Cómo podemos prepararnos hoy para permanecer fieles cuando llegue esa prueba? Interesante pregunta. Los que hemos estudiado, les invito a leer El conflicto de los siglos. Daniel 7, hablando acerca de que un poder, el cuerno pequeño, va a querer cambiar los tiempos y la ley. Identifica especialmente a un tiempo. Ahí mismo en Daniel 7, hermanos, llevamos a consideración esa parte. Identifica cuánto tiempo iría a surgir esto. Entendemos, hay un tiempo que se llama la Santa Inquisición o el tiempo del oscurantismo. Dice en el versículo 25 que eso iba a durar tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo un año, tiempos 2 años y medio tiempo medio año. Aproximadamente 3 años y medio, 1260 días, 1260 años en Apocalipsis. Entonces, eso iría a suceder en ese tiempo donde se iba a cambiar la ley. Claro, hay que considerar, hermanos, de que ese evento vuelve a repetirse en nuestro tiempo, ya que el sábado, que ahora consideramos parte de la ley, ha sido cambiada. La mayoría de denominaciones no creen en el sábado. Y en eso va a ser considerada la marca de la bestia como un falso día de reposo, así como pasó en el papal, en el tiempo del oscurantismo. Pero, ¿qué sucede ahora, hermanos? Miren, Satanás, que es muy astuto, no solamente se va a interponer con el tema del sábado, nos va a bombardear por todo lado, nos va a bombardear por todo lado. No solamente nos va a llevar a transgredir el sábado, nos va a llevar a muchos otros pecados, hermanos, que es lo que consideramos ahora. Muchos de nosotros podemos estar yendo a la iglesia los santos sábados o reuniéndonos o alabando a Dios o guardando o no trabajando. Pero eso no significa de que yo por eso sea salvo. Hay que entender de que ese cambio de la ley también implica, hermanos, una parte práctica. Lo podemos guardar, sin embargo, debemos considerar todo lo demás. Porque recordemos de que Santiago dice que si violamos un solo mandamiento, nos hacemos culpables de todos. Entonces el diablo no solamente descansa en el sábado, sino que descansa también en todos los otros. Que eso lo iremos a estudiar. De pronto en un estudio futuro estudiemos mandamiento por mandamiento, porque eso Amén. no solamente es un resumen de los 10 mandamientos, pero a veces no consideramos realmente toda su cabalidad, que es lo que acobija. Amén. La otra es Jesús dijo a los falsos profetas, los conoceremos por sus frutos. En los últimos días, cuando habrá tanta confusión religiosa, ¿cómo puede un creyente distinguir entre una enseñanza verdadera y una falsa doctrina? Maravilloso. Está muy buena pregunta. Está muy buena pregunta. Aquí hay algo interesante, hermanos. Sabemos muy bien cómo considerar o identificar una falsa doctrina de la verdadera. En el estudio entendimos, hermanos, de que una verdadera doctrina, una verdad, me va a llevar, hermanos, a un proceso de santificación mayor, me va a llevar a un estado de vida cada vez más santificado, no me va a alejar de Dios, no me va a volver más mundano, para empezar. Actualmente las falsas doctrinas se están centralizando, mezclando la verdad con el error. Cuando se mezcla la verdad con el error, vamos a considerar esto, el evangelio ha sido creado tan simétricamente, hermanos, que cualquier variación, adivinen, cualquier variación, hermanos, eso trae consecuencias gigantes. Vamos a poner un ejemplo. ¿Saben cómo llegó, hermanos, el domingo a ser guardado en vez del sábado? ¿Saben cómo, hermanos? Solamente por medio de algo que alguien se propuso decir, ¿y por qué no ayunamos el sábado? Solamente con eso.
Se varió, hermanos, tuvo una variación. ¿Ayunar es malo? No, no es malo ayunar, pero imponerlo como doctrina y como norma en sábado, eso llevó a que terminaran considerando el sábado como un día de humillación y el domingo como un día de alegría, y terminaron guardando el domingo. Y ahorita estamos 2000 años después luchando con la marca de la bestia. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Tenemos que entender de que para diferenciar la verdad del error, tenemos que considerarlo a la luz de la Biblia, a la luz de la ley y el testimonio. Considerar si eso me lleva a la santidad, me aparta más del pecado. No solamente, hermanos, me inunda de información teórica, porque curiosamente a veces nos dejamos inundar solamente por información teórica y pensamos de que esa doctrina es verdad solamente porque tiene mucha información. Una verdad que proviene de Dios no se centra solamente en algo teórico, sino que nos lleva exactamente a apartarnos más del pecado por medio de verdades prácticas, aspectos que usted pueda ejercer. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Pero ahora el aspecto como identificar a un falso profeta, pues por sus frutos los conoceréis. Amén. Como el evangelio se varía, hermanos, eso termina teniendo consecuencias en la vida de la persona. Digamos, usted acepta aquí la verdad, ¿cierto? Digamos, tenemos aquí la verdad. Yo puedo considerar que tengo la verdad, un ejemplo, y después me terminan, hermanos, yo repartiendo, compartiendo la verdad. Posiblemente, digamos, es un ejemplo nomás. Yo sea un Ujú. falso profeta, es un ejemplo. Yo sea un falso profeta y yo esté diciendo de que tengo la verdad. ¿Qué van a ver ustedes en mí? Pues van a ver mi vida. ¿Qué ha hecho eso en mí? Yo puedo decir, yo soy verdadero profeta, pero ¿qué? O sea, mi vida, ¿qué manifiesta? Me terminan viendo en fornicación, me terminan viendo, no, hermano, usted traiga esas papas, no importa, vamos a comer ponimalta, vamos a tomar una cosa, otra, vamos a tomar gaseosa. Si es necesario, vamos a escuchar música. No importa si tiene inclinación mundana, no importa. Esos aspectos de revolver lo falso con lo verdadero, especialmente en lo práctico, Amén. identifica quién está en la verdad o no. Pero si una persona, digamos, yo digo, yo tengo la verdad y me ven a mí consumiendo todo lo que come el mundo, vistiendo como viste el mundo, viviendo como vive el mundo, celebrando los días feriados que celebra el mundo. Hermanos, consideramos el aspecto. Yo no tengo la verdad, por más que yo diga tener la verdad. Yo puedo ser considerado como un falso profeta por eso. Entonces, cuando el Señor dice, consideren por sus frutos los conoceréis, mire qué ha producido la verdad que la persona dice creer como verdad en su vida. ¿Lo ha vuelto más hipócrita o lo ha llevado más a la santidad? Tremendo, amén. Si la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley y que conocemos a Dios y guarda sus mandamientos, ¿cómo podemos ayudar a las personas hoy a entender que la gracia de Cristo no elimina la obediencia, sino que nos da poder para vivir conforme a la ley de Dios? Ay, esta está otra cita muy buena. Esta cita es muy buena. Está en Efesios, podemos ir a Efesios. Amén. Es una cita súper interesante. También en Romanos hay mucho que entender, hermanos. A ver, vamos a mirar. Hay varios aspectos. En Efesios se los voy a decir así de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino de Cristo. Miren, este aspecto es importante. Somos salvos por gracia, ¿sí? Usted es salvo, no se merece la salvación, ni siquiera yo. Nadie nos merecemos la salvación. Pero esta salvación se recibe por medio de la fe. La fe es el puente que nos lleva a la salvación o a la gracia. Pero qué es lo que sucede? ¿Cómo usted puede aceptar esa gracia? Es por medio de la fe, cuando usted cree en esa gracia. La palabra gracia es algo inmerecido. Cuando hablamos de gracia es aquello que todo lo que Dios nos envía, todo lo que Dios nos da es inmerecido. La salvación, de acuerdo al libro de Efesios, se da por medio de creer en la verdad. Eso dice, por ejemplo, acerca del sellamiento, de creer en la verdad. Permítame, se lo doy un momentico. A ver, Efesios, sí, Efesios. Un momento, hermano. Amén. Dejamos los términos claros para concluir esta partecita. Pero la pregunta está muy interesante. Dice Efesios 1:13, para el que lo quiera buscar. Dice de que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados. O sea, hermanos, de que la salvación se da por medio de la gracia se da por medio de la verdad. Usted no recibe gracia sin haber recibido primero verdad. Pero cuando usted cree en la verdad, usted vive esa verdad. Porque usted no puede decir, yo recibo la gracia y soy salvo. No, usted tiene que ejercer fe en esa gracia, fe en esa verdad que recibió para que sea salva. Recordemos de que según Santiago, la fe no está sola, la fe tiene que ir acompañada de obras. Curiosamente son las obras lo que demuestran, hermanos, la eficiencia de su fe, si usted realmente cree o no. Recuerdan de que en el tema estuvimos mirando de que la prueba del discipulado es la obediencia. La prueba de que usted creyó y aceptó algo es que usted obedece. Ese es el aspecto. El problema es que muchos nos hemos confundido con el libro, por ejemplo, de Romanos, en el capítulo 3, donde habla acerca de que, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley por los profetas. Escuchen esta parte, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia. Muchos citan esto, por su gracia, pero escuchen esto, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la sangre, por medio de la fe en su sangre. Entonces muchos dicen, usted solamente tiene que tener fe en la muerte de Cristo y ya es salvo. Pero no, miren lo que dice. A causa de haber pasado por alto de su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ahora vamos a mirar qué es eso de ser en la fe en Jesús. Lean, hermanos, todo el texto, no lean una cita solamente como para justificarse. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluido pues por la cual la ley, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. O sea que hay una ley de la fe, ya vamos a mirar a dónde nos va a llevar. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. O sea, hermanos, acá hay una parte. Cuando hablamos del arrepentimiento de aquel que alcanza la justicia de Dios por la fe en Jesús, estamos hablando de una persona que entra en un estado de arrepentimiento. Esto se llama penitente. Una persona penitente es una persona arrepentida. Esta persona arrepentida, al pedir perdón por los pecados y por medio de la fe en la sangre de Jesucristo, Cristo imparte su justicia en él, considerando de que la persona, esto se llama justicia imputada, la justicia de Cristo cae en él, de alguna u otra manera lo limpia de su pecado. Esto se llama, vuestros pecados serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, lo que dice Isaías. Esa es la justicia imputada. Pero ahora viene la justicia impartida, que es la que está hablando aquí el apóstol Pablo en Romanos, donde dice, luego por la fe invalidamos la ley, dice el versículo 31. De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. O sea que cuando Cristo, hermanos, a usted lo limpia de pecado, ¿usted puede ser considerado limpio de pecado si sigue pecando? Pregunto yo. Pues obviamente no. Hay algo que se llama la justicia impartida y es cuando Cristo imparte su carácter en usted. Eso es lo que sucede. Cuando usted se arrepiente, Jesús imparte e imputa su justicia, o sea, usted ya no tiene que morir a consecuencia de su pecado, ya murió por usted. Pero ahora él tiene que impartir su justicia, su carácter. Y ahí es donde armonizamos lo que dice Primera de Juan, que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, porque en sí ha recibido solamente injusticia imputada de que dice yo me lavo mis pecados o él me lava mis pecados por medio de su sangre, pero no me imparte su carácter. Entonces no guardo sus mandamientos. Mm. La salvación no se alcanza, hermanos. En ese estado no se alcanza. La mayoría nos encanta es que parecemos como si fuéramos, perdónenme en el término, como católicos que vamos y rezamos y empatamos y ya. Pero no, no es así. Si usted, hermano, se arrepiente de sus pecados, pero usted vuelve a cometer esos pecados, eso está en Hechos 3:19 al 21, arrepentidos y convertidos. El convertimiento es esa justicia impartida, cuando Cristo imparte su carácter.
Sin eso, hermanos, no vamos a llegar. Amén, precioso. Que el Señor nos ayude a abandonar el pecado y obtener su palabra y permitir que Cristo transforme nuestro alma y nuestro corazón. Amén. Amén. Gracias, hermano Anderson. Yo sé que hay algunas otras Amén, preguntas amén. ahí, pero saludos para Moisés que está por ahí. Bueno, Samuel. No sabía que estaba Samuel ahí, pero bueno, bendiciones. Y también la hermana Marlene que está por allá también y los hermanos que están en silencio. El Señor los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.